Gracias a todos ustedes, estimados amigos, amigas, su amigo Fabián Candopimbo. En esta ocasión vamos a tratar en la línea que hemos venido trabajando, educación financiera, un tema importante sobre los gastos, ¿sí? Solamente recordarles que hemos trabajado ya en lo que es los ingresos, ¿sí? El ahorro, las inversiones y ahora vienen los gastos. Y les dejo también para ya las siguientes charlas que hablaremos sobre el presupuesto familiar, ¿sí? Hablaremos también sobre el manejo de tarjetas de crédito. Estas charlas están organizadas en función de la experticia, ¿sí? De la experticia, compartir con ustedes experiencias que les permitan y nos permitan a nosotros ir mejorando nuestras condiciones y manejo en la gestión de nuestro dinero y nuestros recursos, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces. Finalmente les agradezco si me visitan en mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, y se suscriben también, por favor. Ahí tengo varios, varios de los videos ya grabados y también de las charlas dictadas. Así que les hago la invitación para que me visiten YouTube, Fabián Candopimbo, y se suscriban. No se olviden, ¿no? Suscribirse para que tengan ustedes la información de primera mano. Bien, reitero entonces el agradecimiento y vamos con el tema de hoy, los gastos. La agenda que está prevista es hablar justamente de una conceptualización de los gastos, qué tipos de gastos nosotros podemos identificar. Vamos a hablar sobre los gastos hormiga, hablaremos sobre los gastos necesarios versus los gastos adquiridos, que es un tema sumamente importante, y les dejaré al final recomendaciones para manejar los gastos, ¿no? Sus gastos que tienen. Bien, como una conceptualización, desde luego entendemos por gastos, ¿no? Cuando hacen contabilidad o las personas que son expertas ya en los temas de gestión administrativa empresariales, dicen gastos más van orientados hacia las organizaciones, pero el concepto en sí también va orientado hacia las finanzas de las personas, ¿sí? Los egresos, los gastos que nosotros tenemos que realizar y le hemos definido acá como gasto personal. ¿Qué son los gastos personales? Y que es importante entenderlo. Son todos los egresos o salida de dinero que debemos realizar para nuestro diario vivir, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que dar dinero, egresar, ¿sí? Un valor por actividades, por necesidades que nosotros tenemos para nuestro diario vivir, ¿de acuerdo? Ya, entonces, definido, conceptualizado bajo esa lógica, lo que necesitamos nosotros para nuestro diario vivir, gastar. ¿Qué tipos de gastos nosotros podemos identificar? Pues un tipo de gasto que es importante tenerlo en cuenta es el gasto fijo, ¿no? Es decir, todos estos gastos obligatorios que debemos hacer, sea diario, sea semanal o sea mensual, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante también ejemplos de ello, ¿no? Entonces tenemos los gastos fijos, ¿sí? En este caso personales, ¿no? Que debemos realizar, sea diario, sea semanal, sea mensual. Los otros gastos que también podemos identificar son los gastos variables. Estos gastos variables vienen a ser aquellos que se incrementan o se disminuyen según nuestras actividades personales o familiares que vamos realizando, ¿sí? Es decir, si nosotros nos movilizamos más, gastaremos más en transporte. Si nosotros nos alimentamos más o comemos más, gastaremos más en transporte. Los gastos fijos sí son obligatorios como la alimentación, ¿sí? El transporte, el tema de vestuario, el tema de arrendamientos o vivienda, ¿sí? Los variables será si nosotros incrementamos también nuestra actividad o también en el tema del consumo familiar, ¿sí? Ya. Otros gastos que debemos tenerlos en cuenta y en consideración son los gastos ocasionales, ¿sí? Estos gastos ocasionales hay que entenderle que son aquellos que debemos realizar en forma periódica, es decir, tendremos que realizarle algún momento. Y algún momento estamos hablando en la periodicidad, puede ser trimestralmente, puede ser semestralmente, puede ser una vez al año, ¿sí? O en forma periódica cada semestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de los gastos escolares, ¿sí? Los útiles, la matrícula. Tenemos también de pronto el pago, no de pronto, sino otro ejemplo de gastos ocasionales son los impuestos, ¿sí? Porque esos se pagan anualmente, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante los ejemplos. Otros gastos y que sí es importante también nosotros considerar para cuando analicemos este concepto en nuestro presupuesto familiar, en nuestro modelo de manejo financiero personal familiar que nosotros tenemos, es también el gasto de imprevisto, ¿sí? O el gasto imprevisto, que son aquellos gastos que se
deberán realizar frente a circunstancias que no se han planificado. Sí, justamente por eso es el concepto de imprevistos, ¿no? Que no se tiene considerado, pero que en el momento en que se den estas situaciones, nosotros tendremos que erogar algún dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte de conceptualización, los gastos que son, todo esa cantidad de dinero, todo el dinero que nosotros tenemos que erogar, que gastar para nuestro diario vivir, sí, para funcionar normalmente como personas, como seres humanos, como familia. Y dentro del tipo de gastos, nosotros tenemos por identificar, que es importante, los gastos fijos, los gastos variables, los gastos ocasionales y los gastos imprevistos, ¿sí? Ya, vamos a poner ejemplos de ello. Acá me he permitido del mismo modo, ustedes tendrán también, de acuerdo a su experticia, de acuerdo a su propia vivencia, que ubicar y que clasificar los gastos que usted va realizando. De antemano, y como muchas charlas que ustedes las habrán escuchado, las seguirán o de pronto las aprenderán en algún otro momento, siempre hay la estrategia de que para tener unas buenas finanzas personales, un buen manejo de las finanzas personales, hay que saber identificar nuestros ingresos, identificar nuestros gastos, hacer un presupuesto familiar. Entonces, bajo esta lógica, si usted se da cuenta, también estoy trabajando. ¿Por qué? Porque es una metodología necesaria y una metodología muy útil para nosotros poder manejar adecuadamente nuestras finanzas personales y familiares. ¿No? Entonces, como ejemplo, aquí le pongo algunos de los que personalmente yo los realizo y que mucha gente, ¿no? También los realiza. Y los que falten, ahí usted en su casa, en donde usted esté viendo esta charla, tiene que hacerlo tranquilamente en su oficina, en su escritorio, allí en su hoja de papel, o si usted lo hace ya en el computador o tiene alguna herramienta, ¿sí? Para generar este presupuesto, usted puede identificar todo lo que usted tiene como gasto, ¿no? Entonces, en esta clasificación de gastos fijos, por ejemplo, tenemos los que se deben realizar por alimentación, ¿sí? La alimentación es algo natural y obligatorio que debemos realizar. El pago de servicios básicos, ¿sí? Agua, luz, teléfono fijo. El tema de gastos de vivienda, ¿sí? Ya sea si usted alquila o si usted de pronto vive en un conjunto, tiene que pagar una alícuota, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, tengo mi casa propia ya, pero vive en un conjunto y usted debe pagar un valor mensual, que es la alícuota, ¿sí? Hay muchas personas, bueno, tienen su casa propia ya, ¿sí? Tienen, en este caso, la bendición de tener su casa propia. Eh, a veces ya no, ya se ahorra, ¿no? Este valor que dicen como de alquiler o de alícuota, ¿ya? Pero ahí usted puede identificar qué otro gasto puede realizar en el tema de su vivienda, ¿no? El tema de transporte y movilización, ¿sí? Es decir, tenemos que transportarnos, tenemos que tomar transporte público, tenemos que tomar medios de movilización en los cuales nosotros debemos es cumplir nuestras actividades personales, nuestras actividades laborales. Y en el caso de quienes tenemos auto, sí, hay que fijar el valor que es del combustible, sí, el combustible que se tanquea, digamos así, el auto, ¿no? Otro gasto fijo, sí, que puede ser, vuelvo a repetir, los gastos fijos pueden ser diarios, pueden ser semanales o pueden ser mensuales, pero están allí, son los que nosotros no podemos dejar de tener o dejar de incurrir. Por ejemplo, un seguro médico. Hay muchas personas que sí tienen ya pagados también por prevención el tema de sus seguros médicos y eso es un gasto mensual que tienen que realizarlo. Quienes no lo tengan, desde luego, no lo considerarán dentro de su análisis de gasto. Compra de medicamentos del mismo modo. Hay personas que tienen alguna dolencia, tienen también alguna enfermedad que permanentemente, sí, diariamente, semanalmente, deben comprar medicamentos, sí, y también mensualmente. Entonces eso ya es un valor que usted eroga de dinero en forma mensual. Otro valor es el de comunicaciones, sí, de comunicaciones. Hoy por hoy ya es otro servicio básico, inclusive, ¿no? El tema del celular. Usted tiene ya quienes han contratado planes, ¿sí? Tienen el celular en forma mensual que pagar. El tema también del internet, ¿sí? Televisión pagada, que muchas personas también que ya tienen el asunto de cable o las otras operadoras que dan, en este caso operadoras internacionales que dan estos servicios de entretenimiento de películas, ¿no? Ya son valores mensuales y fijos que usted tiene que cancelar, ¿de acuerdo? Ya. En el caso de variables, ahí que son aquellos que se incrementan o se mueven de acuerdo a las actividades que nosotros realicemos, sea personal o sea también familiar.
Está, por ejemplo, el incremento de servicios básicos. Si es que usted, un ejemplo ahora en esta pandemia, hemos pasado más en casa, entonces más se lavaba, sí, más se consumía, inclusive, como dicen, ¿no? Más alimentación. Entonces, se incrementa el valor en función de qué actividades vamos realizando, o actividades personales, no actividades laborales, porque el asunto de gastos también hay que definirlos después de una charla de educación financiera personal familiar, ¿sí? Entonces, otro tema, el tema de transporte, si es que usted también se acostumbra o tiene la necesidad por el traslado de alguna reunión de trabajo, alguna cita, alguna actividad, por ejemplo, si va de compras y necesita trasladarse adecuadamente a su hogar, gasta en taxi, ¿sí? Entonces allí viene el asunto de que se va incrementando. Otro valor también es el combustible del auto, ¿no? Si usted hace más movilizaciones, más desplazamientos, el combustible va a tener que consumirlo más. Variables también acá, el tema de bebidas alcohólicas y tabaco, ¿sí? Es variable en función de que hay personas que pueden consumir cierto grado de alcohol y que también de acuerdo a su estilo, digamos así, de vida o a su nivel de vida, está gastando en estos valores, ¿no? También el asunto del tabaco. En el asunto de salud, ¿sí? Si es que va a haber un gasto variable, es decir, va a aumentarse el gasto, si es que usted tiene un proceso planificado en su salud, es decir, que se realiza consultas periódicas, en este caso tanto mensuales, bimensuales, allí también va a incrementarse el gasto y es un gasto variable. El celular también será un gasto variable. ¿Cuándo? Cuando usted no tiene un plan mensual, ¿sí? O también pudiendo tener un gasto, un plan mensual, se le terminan el saldo, como se dice, y usted tiene que comprar, ¿sí? Comprar tarjetas o recargas, ¿sí? Y quienes no tienen el plan, entonces ahí el gasto variable es en función de cómo usted esté comunicándose, contactando, ¿de acuerdo? Ya. Un gasto ocasional, en los gastos ocasionales que habíamos comentado, que son aquellos que están orientados hacia, ¿sí? Hacia esos gastos que tenemos que realizar en algún momento dentro del periodo del año, ¿no? Sí, puede ser trimestral, semestral, anual. Estarían, por ejemplo, la vestimenta. ¿Por qué es un gasto ocasional la vestimenta? Porque no es que usted mensualmente se está comprando ropa, ¿sí? O cada 2 meses, sí, puede comprarse de pronto una vez al año o 2 veces al año. Pues ese es un gasto ocasional que usted tiene. Otro gasto ocasional que puede identificar es el tema del pago de impuestos, ¿sí? Como habíamos dicho, el pago de impuestos. ¿Me permite un minutito, por favor? Mil disculpas. Ya, gracias. Retomo, mil disculpas. El tema que estábamos topando es el asunto de los gastos ocasionales, por ejemplo, los gastos escolares, sí, uniformes, útiles, matrículas en la época, en la región en donde usted se encuentre. Reparaciones del vehículo, sí, si no tiene, bueno, si tiene un mantenimiento preventivo o alguna falla de pronto con los vehículos cuando ya son usados principalmente, entonces también es un gasto que usted va a realizar. Matrículas, cambio de licencia, si usted tiene el vehículo. En el tema de salud, si es que usted no ha tenido una prolijidad dentro del tratamiento adecuado, digamos, de cuidar de su salud, va a tener también alguna dolencia o situación que deba ser tratada por el médico. Eso es un valor no previsto. Los gastos de entretenimiento pueden ser también ocasionales, ¿no? Gastos de pronto ir al cine, de pronto alguna fiesta, alguna agasajo que usted deba realizar. Y los imprevistos, aquellos gastos que no están planificados, principalmente estarían orientados a esto, ¿no? A los accidentes personales, sí, a los accidentes personales o accidentes familiares que puedan darse, a afectaciones a bienes muebles o inmuebles también que puedan darse, al tema de asaltos o hurtos, ¿no? Que justamente también son situaciones que no estamos ninguno de nosotros libres de que pueda sucederse. Y otro tema como imprevisto sería también esto de comprar algo por oportunidad. Es decir, no tenía planificado, pero justo ese momento estuvo barato. Quería, no sé, de pronto adquirir algún electrodoméstico, adquirir algún bien mueble, de pronto un terreno, algo. Entonces ahí lo compra, ¿no? Lo compra de oportunidad. Esos son gastos imprevistos. Bien, hasta aquí me permito rápidamente hacerles un pequeño resumen y por qué he tomado, digamos, varios minutos de temas muy básicos, ¿no? Y muy sencillos,
pero que considero adecuado que a veces se nos pasan o se nos va el identificar, ¿sí? Primero, definir qué es un gasto. Segundo, ver cuáles son los tipos de gasto, ¿sí? Los tipos de gasto. Y tercero, usted clasificar, identificar en esa clasificación de los tipos de gasto cuáles son sus gastos, ¿sí? Cuáles son los mensuales, los fijos, cuáles son los variables que usted va realizando, cuáles son los ocasionales y cuáles pueden ser los imprevistos, ¿no? En el tema de los imprevistos, bueno, es un poco más difícil, pero allí la idea del gasto imprevisto personal y familiar es bueno definir un valor, ¿no? Un monto, ¿ya? En su presupuesto. Esta primera parte, por favor, es importante. ¿Y por qué? Porque en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, y me refiero a enseñanza-aprendizaje, no lo que estoy haciendo yo, transmitiendo información, sino cómo usted aprende, es haciendo las cosas. Y para hacer las cosas hay que tener las nociones conceptuales y básicas, que a veces, vuelvo a repetir, nos olvidamos y las hacemos por inercia. Entonces, lo importante es que pueda tomar estas recomendaciones, ¿no? Ahora, vamos a otro tema que es ya más técnico, diría yo, en función de cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y avanzo. Bien, vamos con el concepto de gastos hormiga, ¿sí? Que muchos habrán escuchado, pero de pronto no le tienen bien identificado. Estos gastos hormiga son pequeños gastos que no son realmente necesarios, ¿sí? No son realmente necesarios y que hacemos de manera reiterada y casi inconsciente, ¿sí? Porque nos cuesta poco dinero, justamente. No les prestamos ninguna atención y pasan prácticamente desapercibidos para nosotros, ¿sí? Son aquellos gastos chiquitos que vamos haciendo sin darnos cuenta, a veces inconscientemente. Pero estos consumos o montos pequeños que al parecer no afectarían, ¿no? Son chiquitos, dice, ya no nos damos cuenta, ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Que no afectarían en el presupuesto, en realidad sí tienen un alto impacto en nuestras finanzas, sí, en nuestro presupuesto personal y familiar. Ejemplos de estos gastos hormiga, por ejemplo, tomarse un café diariamente, pero ojo, en este caso, fuera de su casa, ¿no? Porque usted lo hace en su casa, posiblemente no sintamos el efecto, a menos que si usted toma bastante café, entonces el consumo, ¿sí? De un frasco de café o el tanto de café, usted va a tener que gastar más, ¿sí o no? ¿Ya? El tema, por ejemplo, los famosos chicles, ¿no? Los famosos dulces. Los cigarrillos, no se diga, ustedes saben, justamente quienes no tienen el hábito, ojo, ahí no soy quien para juzgar, pero tienen ese hábito, saben que si ya es un gasto fijo ya, el que van justamente con esa adicción. Pero hay personas que no tienen, digamos así, el tema de fumar como adicción, digamos, muy fuerte, ¿sí? Sino que se sirven un cigarrillo de pronto diario, uno quincenal, uno a la semana, etcétera. Ya, también ahí es un gasto. El tema de el licor, la bebida, las cervezas en el bar, ¿sí? Almorzar afuera, ¿sí? De pronto sí tiene el hábito o la costumbre de decir, bueno, hoy voy a comer en tal lado o mañana voy a tal lugar, ¿sí? Una vez a la semana, 2 veces a la semana. El asunto de las propinas, ¿sí? Otra cosa también importante, imagínense, un gasto hormiga es las propinas. No con ello, ojo, se quiere decir que no seamos gratos, ¿no? Con el buen servicio que tengamos que nosotros dar o reconocer a las personas que nos dan los servicios, ¿no? Y dar propina a quien se merece. Pero igual, hay que identificar estos valores que son egresos que nosotros estamos entregando y que volvemos a repetir. El gasto hormiga es algo que inconscientemente hacemos y no nos damos cuenta o creemos que por ser chiquito no impacta, pero al final sí. El tema de dulces, ¿no? Dulces, snacks, galletas, chocolates. Y en el caso femenino también podríamos decir el tema de sus artículos o implementos de belleza, ¿no? Entonces allí son temas que pueden identificar como ejemplo de los gastos hormiga. ¿Qué adicional nosotros podemos ver y por qué el asunto de los gastos hormiga? Es importante porque debemos identificar, ¿sí? Identificarlos. ¿Y cómo se puede identificarlos? Pues justamente para poder enfrentarlos, para poder nosotros hacer un análisis, ¿sí? Una vez que identificamos, tenemos que registrarlos en un papel para irlos valorando, cuantificando y todos estos gastos ver si son realmente de punto necesarios, nosotros podemos cubrirlos, no nos está impactando en el recurso, en el ingreso que nosotros tenemos.
Así que ahí está el tema, ¿no? Entonces, identificar los ingresos, hormiga, los gastos, perdón, hormiga, registrarlos en un documento y de ahí verlos si es que usted puede eliminarlos, ¿no? Eliminarlos o por lo menos reducirlos, ¿sí? Vamos a otro tema que es, creo yo, muy técnico y que me motivó justamente a hacer esta charla, que es el tema de los gastos necesarios y los gastos adquiridos. ¿Qué es esto de los gastos necesarios y adquiridos? Sí, que hablan muchas personas y este es un mal que creo que a todos los seres humanos nos acoge. Para explicar este concepto de gasto necesario y gasto adquirido, voy a tomar lo que ustedes ven en la pantalla, el concepto, ¿sí? El concepto de un famoso psicólogo que trabajó en este tema, que es el señor Abraham Maslow, ¿sí? Él creó lo que se llama y se conoce hasta ahora y de mucha aplicación en varias áreas de la ciencia. Él creó lo que se llama la pirámide de Maslow o la pirámide de necesidades de Maslow, que es una teoría que habla sobre la motivación y trata de explicar qué impulsa, ¿sí?, la conducta humana. La pirámide se divide en 5 niveles, ¿no? Como pueden ustedes ver ahí, que están ordenados de manera jerárquica, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que vamos teniendo las personas y que atravesamos, ¿sí? Cuando las personas tengan cubiertas sus necesidades, dice esta pirámide, pasarán a otras necesidades más avanzadas. Es decir, subirán de nivel en la pirámide. A medida que vayan satisfaciendo las necesidades más básicas, las personas desarrollarán deseos más elevados hasta llegar a la cima. El autor estaba interesado en descubrir qué mueve a las personas en su forma de comportarse y por qué algunas se sienten más satisfechas que otras con sus elecciones. Ya, y aquí podemos ver, ya, con este preámbulo, ¿cuál es el tema? Sí, ¿qué tiene que ver con esto de los gastos de los gastos necesarios de adquiridos? Y lo vamos a ver. Todos los seres humanos, sí, según este estudio, según esta pirámide, tenemos las necesidades fisiológicas. Es decir, el respirar, el comer, el beber, el tema del sexo, el tema de dormir, son necesidades biológicas, son necesidades elementales que no pueden ser aplazadas. Usted no puede dejar de comer, porque hay un plazo, un tiempo también, ¿no? Que la ciencia ha detectado que podemos vivir un plazo sin comer. No puede dejar de beber agua, porque hay un tiempo en el cual el cuerpo se desestabilizaría y podríamos fallecer. Sí, el tema del sexo, el tema del dormir. Sí, usted sabe eso. Entonces son necesidades obligatorias que todos los seres humanos debemos cubrir. Las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, elementales del ser humano. Segundo viene, luego de que cubrimos estas necesidades, decir, ya que comemos, nos alimentamos, dormimos, bebemos agua, descansamos. Entonces viene una segunda necesidad, que es la necesidad de seguridad. Esta necesidad de seguridad, ¿qué es? Viene a ser este deseo de los seres humanos de protección, ¿sí? De tener seguridad física, de tener una familia, de enrolarse en la sociedad, ¿sí? De tener salud, de tener un espacio, de tener una identidad propia. Es decir, viene entonces, después que ya tengo cubiertas mis necesidades básicas fisiológicas, vienen unas necesidades de seguridad, ¿sí? De interrelación, ya de pertenencia, de seguridad personal, de seguridad familiar. Luego de que están cubiertas estas necesidades ya personales, familiares, de seguridad, vienen las necesidades sociales. Es decir, ahí sí tenemos que interrelacionarnos, ¿sí?, con otras personas, con amigos, con el tema de el novio, el esposo, la esposa, pertenecernos a un grupo, es decir, tener un proceso de asociación. Porque como ustedes saben, el hombre por esencia es un ser social, no es un ser aislado, no es un ser nómada, ¿sí? Tiene esa necesidad de vinculación social, justamente, entonces viene en el tercer nivel. En el cuarto nivel vienen las necesidades de estima. Ahí sí viene el tema de yo, internamente, cómo me siento, si me siento apreciado, si tengo mi dignidad bien establecida, me reconocen la dignidad, el tema de prestigio, el tema del respeto. Pero ojo, eso a través de qué? A través de los otros, a través de los externos. Yo puedo decir soy honesto, yo puedo decir soy ético, pero mucho necesitamos y psicológicamente. Por eso es de esta pirámide de las necesidades, ojo, necesidad psicológica,
requerimos de que la gente nos diga, usted es honesto, usted es una buena persona, usted es ético, usted es un gran profesional. Ah, usted da buenas charlas. ¿Entiende? Entonces, ese es el concepto de la necesidad de estima, que también es real y todos lo tenemos. Y luego de estas 4 etapas, de estos 4 niveles de necesidades, viene la necesidad de autorrealización. ¿Cuál es esta necesidad de autorrealización? En donde viene el tema igual, ahí sí, personal. Yo diría de evolución, porque dentro del estudio también dice así, cuando los seres se perfeccionan, los seres humanos nos perfeccionamos, avanzamos un paso más adelante, dice, es el lograr las metas, el solucionar problemas, el autosuperarnos, el ampliar nuestros horizontes, el famoso desarrollo personal. Y sería también el desarrollo personal y el desarrollo familiar. El no solo llegar usted hacia arriba, sino que el resto de personas también lo lleguen hacia arriba. Y ahí empieza el concepto también de cooperación, el principio de que todos queramos llegar en el mismo nivel a ser mejores. ¿Sí? Ya, entonces, estos temas, por favor, y también es importante, ¿por qué tomarlo para el concepto de gastos? Ahí viene el asunto de identificar qué es un gasto necesario y qué es un gasto adquirido. Usted, estimado amigo, amiga que me está viendo en esta charla, recuerde, lo que es necesario para nosotros funcionar son las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, que sí debemos nosotros invertir dinero o gastar dinero, ¿sí? Gastar dinero para nosotros poder sobrevivir, para nosotros poder funcionar. Las necesidades sociales, ojo, las sociales, la de estima, ¿sí? No son fisiológicas y obligatorias de implementar gastos. Y ahí es donde viene el concepto de que, ojo, nosotros entonces, para ser reconocidos por las otras personas, para que nuestra autoestima, nuestro ego se satisfaga, ¿qué necesitamos? Necesitamos a veces presumir, igualarnos a los otros o intentar ser mejor que los otros. Entonces ahí viene el concepto de, a ver, para comer lo básico y lo necesario es una alimentación sana. Pero una necesidad de estima o una necesidad social, psicológica y adquirida es, voy a comprar comida preparada en tal o cual cadena reconocida, o en tal restaurante, en el hotel más reconocido a nivel del país o a nivel mundial. Vea, estimado amigo, la comida es la misma, en este caso, que usted necesita para su funcionamiento. Pero si usted mira y no entiende que debe cubrir su necesidad básica con alimentación adecuada, la forma y el lugar en donde lo va a conseguir es lo que diferencia el incremento del gasto. Y es en donde usted se ahoga y a veces se perjudica con su presupuesto. Porque todos debemos comer, pero la forma y en dónde y el lugar es la diferencia de una necesidad, de un gasto necesario o un gasto adquirido. ¿Sí? No sé si me hago entender, ¿ya? Del mismo modo, el asunto de las necesidades, ¿sí? Decíamos adquiridas, que son, por ejemplo, vea, el asunto de entretenimiento, ¿sí? Usted puede tener un entretenimiento saliendo a la naturaleza, al parque, salidas familiares, una excursión. De acuerdo. Pero hay personas que por su nivel económico, que eso también es importante decirlo, ¿no? Tienen, por ejemplo, cada año, cada semestre, un paseo fuera del país, ¿sí? Tienen una salida fuera del país, se van en cruceros, se van en tours. Y ya, y usted entonces también quiere igualarse, no quiere quedarse en esa situación. Y usted también entonces hace los esfuerzos, a veces más imprevistos para poder gastar los dineros. O inclusive usted se endeuda. Aquí, esta charla, estimado amigo, y ahí sí, me permito dejar de compartir el tema de la pirámide de necesidades de Maslow, que le hago la invitación para que usted pueda revisar, ¿no? En el San Google, sí, usted ya puede tener todo a la mano a través de la virtualidad. Le haga reflexionar el asunto de qué es necesario y qué no es necesario gastar, ¿sí? ¿Qué es necesario que yo
requiero para mi funcionamiento y qué no es necesario para cubrir estas necesidades básicas, elementales, y que de pronto son adquiridas y que estas realmente son las que más me hacen erogar dinero, más me hacen gastar que estas que yo tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? Es el cómo cubrimos nuestras necesidades, en dónde y con cuánto. ¿Sí? Ojo que acá también no doy un mensaje inadecuado. El comer sano, el alimentarse sano, el dormir bien, usted se lo merece. Pero es lo mismo, o ahí sí, de pronto memes que hay también, ¿no? De personas muy inteligentes que ponen buenos mensajes en las redes sociales. Vea, es igual dormir en una cama, ¿sí? En un colchón de un precio cómodo, de un precio adecuado, que dormir en una cama más cara, en la supercama o en el supercolchón. Sí, su sueño es el mismo, usted tiene que descansar. Pero ahí está, si es necesidad adquirida, sí, es necesidad psicológica nada más, el que yo necesito esta cama, este colchón para poder descansar. O yo necesito descansar y me concentro en cubrir mi necesidad principal, mi necesidad básica. Y de paso estoy ahorrando. Así que, estimado amigo, este ejemplo, estimada amiga, se lo dejo para que puedas revisar. Sí, el concepto de la pirámide de Maslow. Y debe identificar si sus necesidades, ¿sí?, pueden ser cubiertas con un presupuesto adecuado o son necesidades adquiridas, que son las que usted más le eroga dinero. ¿Sí? Vamos avanzando. Ya, para cerrar este tema también es importante lo siguiente. Hay que trabajar, por favor, y esto es parte de esta charla, ¿sí? Hay que trabajar mucho en sus gastos personales adquiridos, ¿sí? Esto es lo que yo llamo la inteligencia financiera, ¿sí? Si usted quiere identificar si tiene realmente, ¿sí?, sus gastos necesarios o son gastos adquiridos, cuestiónese lo siguiente. ¿Esto es necesario para mí, para mi familia? Sí, lo que usted va a gastar. ¿En qué va a gastar? ¿Es necesario para mí y para mi familia? ¿En qué mejora mi condición de vida si no lo tengo? ¿Sí? ¿En qué mejora su condición de vida? ¿O en qué empeora, en qué perjudica su condición de vida si no tiene eso que quiere conseguir, que quiere comprar, que quiere gastar? ¿En qué afecta esto, no? Si es que no lo tiene, como le había dicho. ¿Sí? ¿Qué mejora si es que tiene usted ese gasto? ¿O qué perjudica su vida de su familia si usted no tiene ese gasto? ¿Sí? Y esta frase importante que se la dejo. Vivo del qué dirán los demás. Es decir, no, es que qué dicen los demás, es que no, es que mi vecino, es que mi amigo, es que los amigos de la oficina, es que el jefe, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vive usted pensando, vive usted del qué dirán de los demás, o vive usted de su trabajo. ¿Sí? Ya. Un ejemplo para este tema de trabajar en los gastos adquiridos, ¿sí? En los gastos que les decía, en la diferencia de los gastos psicológicos, ¿sí?, en los gastos no necesarios, es el asunto de el celular, por ejemplo. ¿Sí? Muchos quieren un celular de última gama o van cambiando permanentemente y son gastos altísimos, ¿no? Hágase las cuestiones que le decía, los cuestionamientos, ¿no? El celular de última generación versus el que tengo actualmente. A ver, los dos, ¿me sirven para llamadas? Sí. ¿Me sirven para mensajes? Sí. ¿Me sirven para navegar? Sí. ¿Me sirven para conectarme con mi familia y mis amigos? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Ojo, en el tema inteligencia financiera. El actual que yo lo tengo, no debo gastar más dinero. Me sirve. Y el nuevo, si es que lo voy a comprar, cuesta más caro. Y debo gastar en su compra un dinero que me puede servir para otras cosas. Sí. Así que téngalo en cuenta. ¿Qué otro ejemplo podemos tener en el asunto de ser inteligente y definir también el tema de los gastos, estos adquiridos por necesidad psicológica? Por ejemplo, cambiar el auto cada cierto tiempo. Hay personas que cambian autos cada año, cada 2 años. ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene? Esa es una necesidad psicológica. ¿Su auto le permite trasladarse, desplazarse? Sí, listo.
pare de contar. Pero hay gente que, ojo, un auto nuevo de pronto lo compra en 20,000, lo utiliza un año, 2 años, se deprecia el valor, lo vende en 15,000 y vuelve a comprar otro vehículo en unos $22,000 o $25,000. Se gasta 5, se gasta $7,000 más, estimado amigo, amiga. Ojo, aquí no quiero aplicar esa inadecuada frase que dice, no, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Me parece una frase muy inadecuada, pero es respetable, ¿no? La idea de esta charla es eso, de que pueda usted tener una inteligencia financiera y manejar adecuadamente su dinero, ¿sí? Y en el tema de los gastos. ¿Qué sí sería una diferencia en este caso de cambiar el auto? Cuando usted lo utiliza para un negocio, ¿sí? Si usted tiene de pronto una camioneta que le está dando problemas, que usted gasta en muchas reparaciones, ¿sí? Le conviene a usted cambiarse de auto, comprarse una camioneta nueva, ¿sí? Invertir ahí sí, endeudarse por una camioneta nueva, porque le va a generar el ingreso en su negocio, le sirve para que usted mueva su negocio, ¿sí? Otro ejemplo que me parece también inadecuado, ¿no? Dentro de este concepto de los gastos adquiridos, ¿sí? Es el asunto de la ropa de marca, ¿sí? Muchas personas si no se ponen ropa de marca o ropa importada y listo, aducen eh, que es mejor, etcétera, frente a la ropa nacional. Aquí el concepto que le dejaría es, vea su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Su necesidad es cubrirse, es vestirse, es presentarse adecuadamente. La marca es indiferente. Inclusive usted si hace inversión en ropa nacional, usted ayuda al productor ecuatoriano, hace patria, hace economía. Sí, también me saldrán de pronto que, es que los precios son más altos, más caros. Pero valore la realidad de comprar fuera, de comprar ropa importada, frente a la realidad de ayudar en su país, de hacer inversión en su país, de hacer este gasto productivo para su país. ¿Sí? Vamos, avancemos. Vamos para terminar, recomendaciones para el manejo de los gastos, ¿sí? Y algunas estrategias. Primero, identifique bien y a dónde va su dinero. ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? ¿Sí? Es decir, sí, identifique bien sus gastos. ¿A dónde estoy yo poniendo mi dinero en los gastos necesarios, gastos adquiridos? ¿Sí? ¿Qué tipo de gastos son? ¿Gastos fijos, gastos variables, gastos ocasionales, gastos imprevistos? ¿Sí? Anote en su agenda, ¿sí? En su presupuesto personal y familiar. Cuantifique cuánto es ese gasto, ¿sí? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto es lo que debo yo erogar? ¿Sí? Tercero, tenga bien claro lo que le había dicho, si es un gasto fijo o un gasto variable. ¿Por qué es importante identificar si es un gasto fijo o un variable? Porque el gasto variable usted lo puede modificar, usted puede controlar. El gasto fijo es difícil de controlar, a menos que usted haciendo un autoanálisis, pero muy estricto, prescinda de alguno de ellos. ¿Sí? Ya. Cuarto, proyecte los gastos ocasionales y los imprevistos. Sí, trate de proyectarle, es decir, dentro de su presupuesto, considere cuánto tendrá que pagar por impuestos, cuánto tendrá que gastar por el tema de matriculación, gastos escolares, ¿sí? Por algún valor el asunto de salud, los imprevistos del mismo modo, defina un monto, ¿sí? Un monto que le permita tener un fondo, ¿sí? Un fondo para que cuando se dé ese gasto, que esperamos que no sea, usted pueda cubrir, ¿sí? 5, identifique si es un gasto hormiga y trate de disminuirlo o eliminarlo, ¿sí? Hablamos y me estacioné también ahí varios minutos en el asunto de los gastos hormiga. Por favor, identifique, siéntese, analícese usted qué gastos hormiga está teniendo y trate de disminuirlos o eliminarlos. Una recomendación muy personal que va a sonar algo dual, ¿no? Decir gasto de inversión. ¿Cómo? Gasto, pero en inversión. Sí, este gasto de inversión es un concepto que manejo y que lo digo como es el dinero que yo uso para comprar productos o servicios para mi consumo, sí, mi consumo o de mi familia, y que a la vez me ayudan a ganar dinero. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, pagarse un curso de cocina, un curso de ofimática, un curso de seguridad personal, un curso de educación vial. Hace el gasto usted, sí, gasta en ese curso de cocina. Pero le sirve, ¿por qué? Porque va a cocinar mejor, va a cocinar más sano, va a aprender del tema del arte culinario, ¿sí?
un curso de ofimática, es decir, usted va a gastarse en un curso, ¿sí? En un curso de pronto de herramientas como Excel, Word, de presentaciones, etcétera, etcétera, que eso le va a servir a usted para desarrollar sus habilidades y también potenciarle para un mejor empleo o mejorar su posición actual laboral, ¿sí? Un curso de seguridad personal, el protegerse usted, el proteger a su familia. Este gasto es el que yo llamo de inversión, ¿sí? Es decir, gastar en algo que me va a ayudar, me va a beneficiar a mí y a mi familia, ¿de acuerdo? Es un gasto de inversión. No se olvide ese concepto, también se lo dejo. Otro, el gasto inteligente que yo les llamo. ¿Cuál es el gasto inteligente? Por favor. Es aquel que me da un beneficio mayor con menos dinero y el que cubre mi necesidad de mejor forma. Le repito esto, gasto inteligente es aquel que me da un beneficio mayor con menos dinero, o sea, más beneficio con menos dinero y el que cubre mi necesidad de mejor forma. Por ejemplo, comprar de contado y no a crédito. Sí, es decir, a veces nos endeudamos porque salió el celular, esa ropa, esos electrodomésticos que debemos cambiar. No, tenemos que cambiarlo porque no, pues el otro ya está viejito. Ya, pues no tenemos dinero. Bueno, crédito, deuda. No, ¿quiere cambiarlo? Muy bien, ahorre ese recurso y cómprelo. Con eso usted inclusive va a recuperar efectivo. ¿Por qué? A crédito un electrodoméstico puede estar, X electrodoméstico, puede estar en $250 y usted de contado lo puede adquirir de pronto en 180 con el descuento y con el regateo. Sí, ese es el gasto inteligente. Como alguien dice, vea el tema del costo de oportunidad. Sí, sáquele usted provecho a la compra que va a realizar de la mejor manera en forma inteligente. ¿Sí? Y el otro, la otra recomendación, ahorrar para comprar algo y no endeudarse, que ya lo habíamos dicho, por favor, ahorre, no saque crédito, porque el crédito es un gasto mayor para usted. Espere, por ejemplo, las temporadas de descuento. Hay temporadas de descuento y ahí compre productos con descuento. Sí, usted, si de pronto le encanta la tecnología y quiere comprar el último teléfono que ha salido, estará en un precio sobre los $1,000. Déjele que pase un tiempo. Va a bajar el tema de la tecnología y usted lo va a comprar de pronto hasta la mitad de precio. Sí, ese es el tema de un ahorro inteligente, sí, un gasto inteligente. Y para cerrar, estimados amigos, amigas, este mensaje de mí para ustedes. Gaste en usted. Es decir, aliméntese bien, fortalecer y desarrollar sus habilidades. ¿Sí? Es decir, gaste en prepararse, gaste en fortalecer sus cualidades, sus potencialidades, sus conocimientos. Gaste en salud preventiva, ¿sí? En chequeos periódicos para que usted vea cómo esté de su salud y no venga una dolencia fuerte. Gaste en descansar, gaste en esparcimiento. Sí es importante también. Dese, como alguien diría, sí, dese sus lujitos, pero sus lujitos previstos, ¿sí? Que esté dentro de su presupuesto. A veces nosotros pensamos en los demás y luego padecemos y buscamos culpables de nuestra situación. Es decir, nosotros nos concentramos a veces en gastar por los otros, ¿sí? Y aquí dejo de compartir porque este mensaje se los entrego principalmente a ustedes amigos que de pronto viven esta situación. Como padres, como esposos, como novios, ¿sí? Como amigos a veces. Nosotros pensamos y nos vivimos por los demás. Para dar un presente, un obsequio, lo damos el mejor presente, el mejor obsequio. Por ejemplo, a nuestros hijos les damos el celular de última tecnología, ¿sí? ¿Y nosotros qué celular tenemos? Decimos, no, es que nosotros no, es que ellos necesitan que, si ya dijimos, el celular es el mismo, identifica todo, sirve para comunicación y para contar. El tema de la ropa, no, a ellos sí les vamos a dar ropa de marca y yo, bueno, no, yo compro la ropa más barata. Quiérase usted, estimado amigo. Sí, quiérase usted. Usted invierte en usted. Aliméntese bien, edúquese, prepárese, desarrolle conocimientos, habilidades. Cuide su motor, cuide su vehículo, ¿no? Hay una metáfora que dice, el vehículo
el único vehículo que le dio Dios es este. ¿Qué haría con su vehículo? ¿Sí? Le daría buena gasolina, usted haría los mantenimientos, los chequeos, le limpiaría frecuentemente. Eso es usted, eso es su cuerpo. Cuide su salud, su alimentación, el descanso, el esparcimiento. Sí, ese es uno de los mejores gastos, gastar en usted, estimado amigo. Pero que no sea necesidad psicológica, sino que sea una necesidad real, una necesidad fisiológica, una necesidad que usted debe cubrirle obligatoriamente. Y por ser el ser humano, que usted debe generar mejor producción, que es el que debe generar todo este elemento para ayudar a usted, a su familia y a la sociedad. De mi parte, quiero agradecerles a todos ustedes por estar en esta charla. Invitarles para las siguientes, sí, no se olviden, estaremos hablando del presupuesto familiar, estaremos hablando también de los gastos, sí, de los gastos de tarjeta de crédito y también posteriormente estaremos retomando los temas de economía social solidaria y de cooperativismo, sí, hablaremos también de cooperativas de ahorro y crédito, que es un tema que nos apasiona. Visiten mi canal de YouTube, Fabián Cando Pimbo, suscríbanse por favor para que ustedes puedan tener allí las últimas novedades, los videos, la información que yo pongo a disposición de ustedes en esta red social y solidaria de conocimiento. Gracias a todos ustedes, estimados amigos, amigas, muchas bendiciones y hasta la siguiente. Saludos.